Un abrazo, José. Un abrazo. Chao. Vamos a seguir mirando aquí. Yo no sé si quiere comentar algo el profesor de Relaciones Internacionales, Jesús López Almejo, al respecto de este derribo del misil hipersónico en Ucrania, si hay un derribo o no. Es lo que asegura Ucrania. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal, José? Gracias por la invitación. Pues mira, yo creo que más bien se trata de propaganda y de una propaganda triunfalista, porque ya se acercan los debates álgidos en los medios de comunicación estadounidenses y hay muchas críticas por parte del Partido Republicano, pero también dentro del Partido Demócrata ha ido creciendo fuertemente la figura de Kennedy Jr., Robert Kennedy Jr., sobrino del expresidente asesinado. Muchos dicen que por la CIA en 1963, John F. Kennedy e hijo del fiscal general de Estados Unidos entre el 61 y el 64, asesinado en 1968, el mismo nombre, Robert F. Kennedy, que asegura que Estados Unidos, a pesar de tener un aumento de pobreza, mucha gente, 30 millones de personas con hambre, están gastando una cantidad inmisericordia de dinero en armas en Ucrania. Entonces, ¿cuál es la hipótesis de la que yo parto? Que efectivamente, como decía el profesor, los misiles hipersónicos rusos, los Kinzhales, por ejemplo, andan en una velocidad entre el Mach 5 y el Mach 10. Los sistemas Patriot no tienen capacidad para derribarlos. Sin embargo, es importante fortalecer la narrativa triunfalista de Estados Unidos para que se pueda justificar el presupuesto que se da, que dicho sea de paso, el CIPRI, el Centro de Estudios para la Paz de Estocolmo, este think tank o este instituto de investigación que lleva el recuento del presupuesto militar en el que gastan anualmente los gobiernos del mundo, dice que en este momento Ucrania está entre el ejército 9 y 10, con más presupuesto, se entiende, por el tema de la guerra, pero es el ejército ucraniano de toda su historia más hiperfinanciado. Entonces, obviamente, en términos de propaganda, se tiene que hacer mucho ruido con respecto a su efectividad para que se pueda justificar ante los votantes y las audiencias de los países patrocinadores, pues que sí está valiendo la pena el sacrificio y el dinero que se desvía para Ucrania, José. Dentro de todo eso, se han prometido otros 1.200 millones de dólares, por cierto, y hoy en la OTAN, creo que de hecho tenemos un tuit, un gráfico de un tuit que han puesto precisamente el encargado militar de la OTAN en Europa, Rob Bauer, en el que, a pesar de todos los esfuerzos que se están haciendo, como dice, quien no ha acudido es el ministro de Defensa ucraniano. No sé, dentro de todo esto, ¿se está dejando que la guerra se libre fuera? Pues mira, además de él, también se habla de que el comandante supremo de las fuerzas ucranianas, que estaría un peldaño por abajo de él en la jerarquía militar o político-administrativa del ejército de Ucrania, habla de que se ha ausentado o de que no puede llegar ni siquiera por vía conferencia, dice porque la situación en el frente se ha enrarecido y es muy compleja. Eso, los que no somos militares y no conocemos de estrategia militar, pero que llevamos muchos años estudiando el lenguaje político de los militares, se entiende que tiene una situación bastante difícil. Recientemente, el ministro de Defensa de Rusia hablaba de que tan solo en el último mes Ucrania había perdido algunos 15,000 o había tenido por lo menos 15,000 bajas, ya sea en muertes o en heridos, digamos, en soldados que ya no pueden estar en el frente de batalla, solo en el último mes. Y entonces, desde el Pentágono le respondieron que Rusia, desde diciembre más o menos del 2022 a la fecha, había perdido 100,000 soldados, pero no se aportaron pruebas por parte de ninguno de los bandos. Sin embargo, Robert Kennedy Jr. recientemente también, en una entrevista que retransmite Fox News, acaba de señalar que calculan, que estiman, de acuerdo a lo que le dicen analistas del Pentágono cercanos a él, unas 300,000 bajas ucranianas en lo que va del conflicto y por lo menos unos 40,000 civiles, lo cual, bueno, pues nos lleva a pensar que es un desastre total esta campaña y que tiene razón este comandante supremo de las fuerzas ucranianas de no asistir a un evento político si tiene la situación enrarecida en el frente de batalla, José. Profesor, dos cosas. Le hago la pregunta casi directa. ¿Recuerda uno la teoría de juegos de John Nash? Cuando va viendo, ¿no? Retírate de este tratado, ahora lanzo un misil hipersónico, ahora di que has derribado, ahora di, ¿no? De repente va viendo una escalada en la que en algún momento alguien acabará pulsando un botón que no queremos que nadie... Porque a veces dicen, no, es que en Europa parece que les dé igual. No, estamos muy lejos, en las antípodas de que nos dé igual que alguien apriete un botón nuclear. Lejísimos.
no podemos estar más lejos de lo que en cuanto a la querencia, pero la sensación que da es que dentro de esa teoría de juegos, hasta que de verdad no le entre el miedo real de que eso ocurra a alguien, no se va a parar. Es un poco la escalada que hay. Yo no sé si usted lo ve de esta misma manera. Y aprovecho y le repregunto, dentro de esto, ¿cree que esto podría acabarse convirtiendo en un Vietnam 2 para Estados Unidos? Pues mira, yo creo que empiezo por esta segunda parte, yo creo que puede convertirse en un Vietnam tanto para Estados Unidos como para la misma Rusia, porque recordemos que Estados Unidos tiene un patrón de conducta en donde financia primero a grupos de gobierno y después grupos paramilitares dentro de países en donde supone o en donde está la amenaza a sus intereses nacionales. Me refiero principalmente 1979 a 1989 a los mujahidines y luego a los grupos talibanes en Afganistán, combatiendo justamente contra la Unión Soviética a finales de la Guerra Fría. Y luego recuerdo también que apoyaron a Saddam Hussein de 1979 también a 1988 en lo que sería denominada como la Guerra del Golfo, que empezó en 1980 para derrocar al Ayatollah Khomeini, y después tanto los talibanes como Saddam Hussein se convirtieron en los enemigos públicos número 1 de Estados Unidos. Y estamos hablando de campañas de por lo menos 2 décadas o 3 o más en cada uno de estos países. Esto me hace suponer también que en algún momento Estados Unidos podría emprenderla contra grupos paramilitares que han recibido tanto presupuesto y tantas armas en Ucrania que les sean incómodos a Estados Unidos o que en algún momento viren la instrucción que les den desde Washington en esta situación tan compleja y complicada para Ucrania como país frente a Rusia, pero al mismo tiempo a Rusia también se le podría estar alargando esto si no logra conquistar tan pronto como se lo propongan, por lo menos el 100% de los 4 oblasts que ya constitucionalmente los considera como parte de Rusia. Esto en cuanto a la primera pregunta que haces. En cuanto a la segunda, en la teoría de juegos también las premisas centrales suponen o presuponen que los actores racionales van a maximizar sus utilidades siempre y cuando estén dispuestos a ceder en el punto mínimo aceptable de algo. Es decir, la negociación del costo de oportunidad. Cedo tanto de esto para ganar tanto de esto otro. Pero también señala que los actores irracionales, los que tienen posiciones maximalistas en el juego, arriesgan el todo por el todo. Las posiciones maximalistas o se gana todo o se pierde todo. Y en ese sentido, planteándolo en esta guerra de la OTAN y de Estados Unidos en contra de Rusia, tomando como territorio, como arena, como ring de disputa el territorio ucraniano, estaríamos hablando justamente de la guerra nuclear, a la que parece que Polonia nos aproxima. Pero, ojo con esto, cuando uno escucha, por ejemplo, estaba yo viendo la cuenta oficial de Josep Borrell, el jefe de la diplomacia europea, que más bien parece un comandante de medio pelo dispuesto a llegar hasta donde sea posible llegar en términos bélicos, que decía que él tenía la fórmula rápida, inmediata, expedita para llevar la paz a Ucrania. Y decía dejarle de mandar armas a Ucrania y pues eso llegaría a la paz, pero no queremos cualquier paz, decía él. Decía una paz en la que nosotros podamos negociar y podamos obtener todos los objetivos que nos hemos planteado o evitar que Putin se salga con todos los objetivos que se ha planteado. Lo decía recientemente, no sé si ayer o hace 2 días. Pero esto, ¿qué nos da a entender? Que ahorita estamos en esa fase del proceso, José, en donde la teoría de juegos los denominaría como jugadores irracionales con posiciones maximalistas, porque cuando países como China o como Brasil, y también los criticaba Borrell, presentan propuestas de paz, dice Borrell, pues estos son adalides de la paz, pero no queremos esa paz que proponen a toda costa porque no es ilógico, porque no le piden a Rusia, que es el agresor, que se salga. Pero Borrell ignora el tema del Euromaidán, el gobierno golpista de Poroshenko, y que tanto Angela Merkel, François Hollande de Francia, o expresidente de Francia, y Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, que además ya se debió haber ido hace un año, reconocen públicamente, y lo han dicho en diversas entrevistas, que en este periodo del 2014 a la fecha, hasta por lo menos 2022, solo ganaban tiempo para profesionalizar a las fuerzas ucranianas y para armar a las fuerzas ucranianas, de tal suerte que pudieran por lo menos dar la batalla por Crimea
ya no se diga por las 4 provincias o por los 4 oblasts, que ahora tiene pues Rusia control sobre parte de ellos. Entonces, sí, hay irracionalismo por parte de los dos bandos y esto puede hacer, volviendo entonces a la segunda de las preguntas que hacías, que se convierta en una especie de Vietnam tanto para Rusia por un lado, como para Estados Unidos y Europa por el otro. Jesús, a ver, claro, en estas posiciones irracionales el peligro es que no hay nadie que no quiera saltar al abismo y eso, bueno, pues no augura un buen futuro, ¿no? Pero hablaba usted de Polonia, le pregunto sobre Polonia y le salto a Estados Unidos, que sé que además tiene usted buen conocimiento sobre el asunto y quiero preguntarle también no solo por Kennedy y esa política y cómo está ganando enteros y dónde le ve en el futuro, sino por el propio Biden, a quien han acusado de corrupción formalmente en la Cámara de Representantes en el día de hoy, por cierto. Pero antes de eso, decía usted, parece que Polonia busque esa guerra. ¿Por qué Polonia? ¿Qué tiene que ganar Polonia metiendo a la OTAN en todo esto y escalando un conflicto en el que, es verdad, ya está muy presente Polonia, ya se habla, lo decíamos antes con Antonio, ya se habla de que hay militares polacos en realidad con uniformes ucranianos. Es verdad que no hay una oficialidad al respecto, pero es Vox Populi. Bueno, dicho todo esto, ¿qué tiene que ganar en realidad Polonia llevando el conflicto a su propia frontera? Mira, yo he estado hablando con colegas polacos, bajo condición de anonimato obviamente, que señalan que en Polonia la ciudad esta de Leópolis es una herida que todavía sigue bastante fresca, pues hasta 1939 fue polaca y porque allí acontecieron en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, pues varios crímenes en contra de población judía, 100,000 judíos más o menos aproximadamente a manos de las organizaciones nacionalistas ucranianas que lideraba Stepan Bandera, que por cierto, en el gobierno de Poroshenko y de Zelensky ha sido nuevamente enaltecido hasta que llegan las críticas de la comunidad internacional por seguir teniendo a Stepan Bandera como un referente del nacionalismo ucraniano. Bueno, hasta el mismo Estado de Israel ha criticado fuertemente esto. Pero recordemos que también en Leópolis no solamente fueron judíos a los asesinados masivamente, sino también polacos. En ese orden de ideas, la teoría que se está manejando es que en algún punto, si Rusia conquistara más allá de lo que hasta ahorita se ha propuesto, es decir, si Rusia, bajo esta idea de que Ucrania es lo que Stalin hizo de ella y de lo que Nikita Khrushchev hizo de ella, entonces parece ser que los polacos tienen la teoría de que si se saliera de control para Europa, evitar el que Ucrania sea absorbida por Rusia, bueno, pues entonces Polonia pondría ahí una especie de protectorado, se posicionaría sobre Leópolis, que además es una ciudad bellísima, hermosa, que tiene incluso de hecho ascendencia española, ¿no? Que tiene unos 717,000 habitantes y que, bueno, Polonia estaría dispuesta a jugársela por esta región a la que siguen considerando culturalmente y también en términos de arquitectura, pues polaca, por ese lado. Pero también por otro lado, José, yo lo que observo viendo, por ejemplo, los ejércitos de Europa, que Polonia ya está en el 5º lugar de los países que más invierten en gasto militar, de los países que más capacitación reciben también del gobierno de los Estados Unidos y que ahora está encabezando ante la ambigüedad y los titubeos de gobiernos como Alemania, como el de Italia, el mismo de Francia, que de pronto Macron se presenta como un pacifista y después dice hasta la victoria con Ucrania, o el caso de Pedro Sánchez ahí del gobierno español. Polonia entonces empieza a llenar ese vacío sin ambigüedades y abiertamente es antirruso y abiertamente encabeza a los países bálticos y a Finlandia y abre pues hostilidades en contra de Rusia. Y yo lo que hipotetizo, además del interés que tienen por este territorio de Leópolis, creo que también los polacos intentan posicionarse como líderes, los que se conocen como otanistas, porque a final de cuentas eso se convierte en presupuesto militar, es decir, quiénes de los que reciben apoyo y quiénes de los que estarían dispuestos a seguir combatiendo, por lo menos discursivamente, en contra de Rusia, se han manejado sin ambigüedades, pues Polonia, abiertamente antirruso. Entonces, creo que va por ahí, ganar protagonismo para posteriormente ganar apoyo económico para el aspecto militar. Y ahora sí, saltando a Estados Unidos.
agradecido por esta claridad con el asunto polaco. Yo, por cierto, que a quienes nos preguntáis, vais, venís y tenéis opiniones de bandos, de otros bandos, nosotros no estamos en un bando ni en otro, preguntamos, intentamos enterarnos exactamente de en qué posición está el asunto y por qué hace cada quien lo que hace. Y desde ahí contarlo, no tomar partido, que en este caso concreto además no, desde luego en negocios no estamos en eso. Jesús, con respecto a Kennedy, ¿le ves candidato? ¿Le ves entrando en esa revolución y crees que está utilizando precisamente lo que está ocurriendo en Ucrania para, oye, volvamos a ese terreno político que hace tiempo la familia dejó de lado? Claro, por supuesto. Mira, no sé hasta dónde el establishment del Partido Demócrata se lo permita, pero yo visualizo a Kennedy en una posición que se intenta él ubicar como un outsider, siendo que es heredero de un gran apellido, de un apellido que tuvo mucho poder en Estados Unidos, sobre todo en la década de los años 60, y que además a ese apellido se le ubica por la manera trágica en la que terminaron tanto John F. Kennedy como su padre Robert F. Kennedy en 1968, victoriosos en lo electoral, populares frente a las audiencias por el tipo de temas que defendían, por ejemplo, los derechos civiles para las minorías y principalmente para los afroamericanos, pero también el tema de impulsar la politización de los de abajo. En ese sentido, los Kennedy es esta combinación de poder, de popularidad, pero también de fines trágicos por rebelarse frente al establishment. Y obviamente ahora que Kennedy Jr., Robert Kennedy Jr., aunque solamente tiene en este momento un 19% de aceptación entre los votantes demócratas, ha hecho críticas muy fuertes, por ejemplo, a la CIA. Dice que su padre y su tío habían descubierto a la CIA, a un ente oscuro, digamos, no dice muchos secretos porque pues esto más o menos quienes lo vemos desde fuera con ojos externos, pues es más o menos como vemos a la CIA, como un ente oscuro que organiza golpes de Estado en los países que tienen gobiernos que no se alinean a las órdenes de Estados Unidos, pero también que no le rinden cuentas a buena parte del gobierno de Estados Unidos, sino que es una especie de organización que se maneja más o menos de forma independiente dentro de Estados Unidos. Esto es lo que ha dicho Kennedy Jr. y lo que hace que aquellos estadounidenses que ven con ojos no muy buenos, es decir, que ven con bastante dudas a las agencias de seguridad y de espionaje de Estados Unidos, particularmente a la CIA, que además dice Kennedy Jr., no solamente espía hacia afuera de las fronteras, sino también hacia adentro de las fronteras. Mi padre dice, intentó reorganizar, pero pues se quedó en el camino. Yo, por supuesto, que reorganizaría a ese ente y lo haría rendir cuentas, es decir, que no sea un ente opaco y oscuro y que no vaya en contra de la democracia, porque es uno de los principios fundamentales que promueve Estados Unidos en el mundo. Y dos, en la medida que Joe Biden muestra esta especie de demencia senil, que se cae cada 3 pasos, que de pronto pierde la, pues no sé, la ecuanimidad o pierde la espontaneidad o se le olvida en dónde está y se le ha visto pues muy desconcertado en plenos eventos. Si logra posicionar Kennedy que dentro del Partido Demócrata él sí es ecuánime, él sí es articulado, él sí está en sus 5 sentidos y él sí es un outsider, que estas masas silenciosas, que no son activistas, pero que sí salen a votar en las fechas particulares, creo que si logra cerrar para el tema de las primarias, se podría convertir en una especie de Bernie Sanders, pero a diferencia de Bernie Sanders, pudiera llegar a competir, sobre todo por el estado en el que se encuentra Joe Biden, con cada vez menos popularidad. Dice el sitio 538 que ya tiene un 40% de aprobación, y eso es pues prácticamente una constante en todo el último año de guerra, José. Jesús, le voy a poner, ya que me habla de Biden y con esto de la corrupción, etcétera, etcétera, hoy ha saltado en la Cámara de Representantes, el Congreso son las 2 cámaras en Estados Unidos, lo digo porque aquí en España, por ejemplo, tenemos Congreso y Senado, allí el Congreso lo componen la Cámara de Representantes y el Senado. En la Cámara de Representantes, quien se encarga, el presidente del comité encargado de las investigaciones por corrupción y etcétera, porque también mira la regulación y que se esté cumpliendo todo, esta tarde ha hecho unas declaraciones durísimas, durísimas, más allá de que sea republicano. Las declaraciones son durísimas contra la familia Biden. Las vamos a escuchar, Jesús, y le pregunto por ellas porque les acusa directamente de haberse llevado más de 10 millones de dólares. Le escuchamos.
I'm pleased but not surprised to hear Republican Minority Leader of the United States Senate saying that at our meeting that the United States is not going to default, never has and it never will. Este es Biden hablando del techo de deuda, que enseguida también vamos con eso, pero me refería a esos 10 millones, a ese total, a esas declaraciones desde la Cámara de Representantes, que de verdad son duras las declaraciones porque acusan a un presidente y a su familia de haber logrado 10 millones de dólares en inversiones extranjeras. A ver si podemos escucharle ahora. During Joe Biden's vice presidency. The bank records show the Biden family, their associates, and their companies received over $10 million from foreign nationals and their companies. Ojo, Jesús, es que la acusación es muy fuerte y además están relacionados, parte de los pagos, profesor, con Hunter Biden y su socio, con Devon Archer, que se estuvieron llevando más de 1 millón de euros anual desde el año 2014 de una empresa ucraniana de energía, con cuyo presidente ejecutivo llegó a cenar, ya siendo vicepresidente y encargado de la política exterior de Ucrania, el propio Joe Biden, llegó a cenar, digo, con ese vicepresidente ejecutivo, el ahora presidente de los Estados Unidos. Se habla mucho de Trump, que tiene lo suyo, pero estas son acusaciones gravísimas contra los Biden. Definitivamente el lado flaco o el flanco débil de Joe Biden ha sido su hijo Hunter Biden, quien está también envuelto en acusaciones de corrupción justamente cuando era trabajador muy importante o un miembro muy importante de una empresa de hidrocarburos ahí en Ucrania, y que se dice que mucho de lo que hay ahora en juego, incluso está de por medio también el primer intento de impeachment contra Donald Trump cuando éste era presidente. O sea, el tema parece ser que tiene aristas muy profundas y muy largas si nos dedicáramos a investigar de fondo. Pero además de esto, también se le acusa de que recibe dinero de empresarios chinos. Y hay que decir, en Estados Unidos está permitido que los extranjeros puedan invertir, ¿no? De acuerdo a la FARA, la Foreign Agents Registration Act, puedan invertir en lobbies, en firmas de relaciones públicas, para que se acerquen con políticos de alto nivel, pues para promover sus intereses. Los particulares extranjeros también lo pueden hacer. Sin embargo, de lo que se acusa a Joe Biden es de no reportar estos encuentros y de que estos agentes extranjeros, algunos de ellos de nacionalidad china, y mire que China en este momento, de acuerdo a la última encuesta Gallup de marzo del 2023, China está considerada por el 73% de los encuestados como el principal adversario de los Estados Unidos, y bueno, pues Rusia queda en un muy lejano segundo lugar. Así que todo lo que puedan vincular con la influencia china vía financiamiento al principal tomador de decisiones del país, pues puede ser bastante grave y puede ser también el principio del fin, ahora que él ya ha anunciado que se quiere reelegir. Así que no solamente es el tema de Ucrania, sino también el tema de los chinos financiando para que promueva sus intereses en el país, pero además lo han pillado tratando de evitar que se siga la ruta del dinero, que me parece que es todavía lo más grave, José. Además, hablan precisamente de eso, de que a más, que claro, da que pensar, porque pues esto es como cualquier casa, ¿no? Tú dices, yo no he sido, y te dicen, bueno, pero has tratado de ocultarlo. Y dicen, no he tratado de ocultarlo, hombre, para no parecer que lo ocultas, hay hasta 3 pagos intermediarios y la familia Biden acaba recibiendo el dinero a través de pagos en sucursales en Rumanía. Eso es lo que argumenta la Cámara de Representantes, insisto, no un documento de un tipo conspiranoico. La Cámara de Representantes argumenta todo esto y le ha pedido una investigación al FBI, que hoy ha recibido estos documentos, porque efectivamente hoy el FBI tenía que dar una respuesta y como no ha sabido darla, tiene que realizar ahora una investigación al respecto, a menos que digan algo de aquí a lo que les queda de horas. Entonces, efectivamente, la situación es asaz preocupante en Estados Unidos, sobre todo porque en teoría los dos grandes candidatos que iban a todo esto eran Donald Trump y Joe Biden, más allá de si era... se habló por aquí de que era una lucha por un tercer mandato de la tercera edad, ¿no? Pero la realidad, digo el tercer mandato por Donald Trump, sería el siguiente, por esas vueltas, ¿no? Entre Donald Trump y Joe Biden, perdónenme. Y digo, por ver quién consigue eso. Pero ahora Joe Biden con esto, Donald Trump enjuiciado, menuda película.
Imagínate que luego son ellos los que invaden en el nombre de la democracia y son los que certifican qué países combaten la corrupción, son ellos los que certifican qué países sí representan los valores occidentales, cuando en casa, además que tienen este problemón, José, del fentanilo, y tienen este problema enorme de los tiroteos masivos por lobos solitarios que agreden a personas inocentes, desarmadas en escuelas, en plazas comerciales, que dice Gun Violence Archive que ya alcanzan los 40,000 muertos anuales por armas de fuego y que ninguno se atreve a hacer nada contra ellos. Pues a Donald Trump ya lo encontraron culpable de abusar sexualmente de una periodista y también de calumniarla. Se abusa sexualmente, la calumnia, y nada más le van a cobrar $5 millones porque el tema se decidió en lo civil y no en lo penal. Por ahí hay quien dice, acaban con la reputación de Trump, si es que tiene y si es que le importa tenerla, pero luego ves a Joe Biden que anda como por las mismas y dices, menuda élite política que se carga el vecino del norte. Desde luego, yo no sé qué va a pasar y cómo se va a lidiar con todo esto. Jesús López Armejo, profesor de Relaciones Internacionales, un gusto, como siempre, tenerle por aquí, analizar la situación. Se nos quedan más cositas en el tintero, pero vamos a mirar también un poquito a la economía en estas alturas y seguro volveremos a charlar, que es un placer. Abrazo fuerte. Muchas gracias, José. Un abrazo. Bueno.